noches. En nombre de la FIL Guadalajara, de Penguin Random House y de Ediciones B, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de Cuando Nadie Te Ve, de José Ignacio Valenzuela, mejor conocido como el Chascas. Chascas, es un gustazo tenerte de nuevo en lo que estamos seguros es tu casa, México. Y le agradecemos muchísimo a Gina Jaramillo, autora del Guardián de los Quesos, que va a presentar hoy con Chascas. Bienvenidos todos. Hola, muy buenas noches. Ay, qué felicidad Qué compartir felicidad. contigo. Recuerdo la primera vez que te entrevisté hace muchos años en radio, que me enamoré de tu forma de escribir, de ti, naturalmente, y desde entonces he seguido muy de cerquita tu proceso creativo. Te veo también en lo personal haciendo cosas muy lindas, así que esta noche es especial. Gracias Muy por especial. invitarme a presentar contigo. Creo que no necesito decir mucho de mi queridísimo Chascas, quien estamos aquí, conocemos su trayectoria, conocemos también la importancia de su trabajo y todo lo que ha hecho también reconociendo en su totalidad el territorio y llenándonos de historias alucinantes. El día de hoy vamos a hablar de este gran libro, Cuando Nadie Te Ve, y voy a empezar leyendo las primeras líneas. No es un spoiler porque a partir de aquí se desarrolla toda la historia. Cito. Los que habitan en Pinomar aseguran que la vida transcurre plácida en ese sitio, que los problemas del mundo exterior no llegan hasta aquellas calles de ensueño, ni se cuelan al interior de las casas primorosas, ni tampoco hacen nido en los parques siempre inmaculados. Los que habitan en Pinomar se saben favorecidos, únicos y privilegiados. Sin embargo, bajo la superficie del pueblo, laten secretos que amenazan con provocar tragedias y cambiar vidas. Este es uno de esos misterios, uno que nunca nadie hubiera deseado confesar. Bienvenidos a esta presentación. ¡Qué maravilla! Cuando hagan el audiolibro lo tienes que hacer tú, por Ya favor. dijo, ¿eh? Ya dijo. Bueno, a mí me gusta hacer las presentaciones como a una manera de juego. Me parece perfecto. A mí me encanta Entonces yo te jugar, voy a además. ir poniendo palabras sobre la mesa en la medida en que yo hable menos y tú desarrolles más la idea. Ok. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Empezaremos por conocer a los personajes que habitan en este espacio. Le llamaremos por ahora espacio, llamado Pinomar, y más adelante descubrirán de qué se trata. Empecemos, por supuesto, con Beatriz. La protagonista. Sí. La dueña de la historia. Primero que todo, muchísimas gracias. Efectivamente estoy en mi casa. Esta es mi casa, México. Es bien fuerte lo que me pasa con México. Si alguien es esotérico, por favor, que no sé, que me saque la carta astral o algo, porque seguro me sale algún gen mexicano ahí. Me siento muy cómodo siempre en México. Se me pone la piel cómoda en México. Y la fila, además, creo que esta es mi vez número 14 que vengo, o 13. O sea, es mucho lo que he venido a esta feria. La he visto crecer, ella me ha visto crecer a mí, ha visto ponérseme el pelo blanco, me ha visto inventar libros, presentar libros para niños, para jóvenes, para adultos, eróticos, thrillers, de lo que sea. Así que de verdad estoy dichoso. Y que estés tú, además, aquí al lado mío es... Hoy he dado como 16 entrevistas, de las cuales 15 fue a hablar de Gina. Y es, o sea, qué maravilla, además, y te lo dije, cómo te quieren, cómo te adoran, y eso es tan importante, es tan importante. Los seres humanos buenos son tan importantes de destacar. Así que bueno, hablemos de Cuando Nadie Te Ve y hablemos de Beatriz, la protagonista. Empezaste por lo más difícil porque... Sí. ¿Cómo lo hago sin hacer spoilers? Bueno, si quieres, agarremos... No, pero mira, okay. digamos Tengo que... una cantidad de palabras que podemos... No, pero digamos que por deformación profesional, y con eso me refiero que también hago guiones, uno de mis más grandes miedos en la vida es que se me acerque un actor o una actriz con el libreto así en la mano, que me pasó una vez en la vida, con una diva mexicana, además muy importante, que no voy a decir nombres, pero se llama Lucía Méndez, que llegó a reclamarme porque su personaje era aburrido. Y fue tanta la vergüenza que se me quedó para siempre marcado, que a veces tiendo a sobrecomplejizar los personajes para que los actores o las actrices no lo encuentren aburrido.
Entonces le digo, es que mi personaje se ríe mucho. Sí, sí, se ríe mucho en los primeros capítulos, pero después va a llorar a gritos. Y después no solamente va a llorar, sino que después va a matar. Y después va a descubrir que es la madre. Y después va a ser el padre. Y después va a dar una vuelta y va a volver a reírse. Entonces, de alguna manera, los personajes se me cuela esa manera de trabajar a la literatura. Porque en mi mente no tengo diferencias entre lo audiovisual y lo literario. Pero estarán de acuerdo conmigo que ahorita que leí este pequeño fragmento, nos fuimos luego e imaginamos este espacio. Es que es increíble lo que haces con las letras. Porque trabajo haciendo imágenes. Entonces, lo que yo quiero, mi obsesión permanente cuando estoy escribiendo, sobre todo cuando estoy corrigiendo, que es lo que más me demoro más que escribir a veces, es asegurarme que cada frase, cada párrafo, cada página genere una imagen en la cabeza del lector. Y para eso hay palabras claves, hay técnicas, y que si uno va a hablar de algo abstracto, pues ese algo abstracto, hacerle una imagen alrededor para que pueda verse, como por ejemplo lo hice con una trilogía hace muchos años, que hice la trilogía El Mal Amor, y la palabra mal amor es súper abstracta, no dice nada, pero entonces yo asocié la palabra mal amor a un árbol, que entonces cuando el árbol estaba verde, significaba que el mal amor estaba fallando, y que cuando el árbol estaba secándose, significaba que el mal amor estaba en su mejor momento. De esa manera los lectores pueden verlo. Entonces, Beatriz, que es la dueña de la historia, es a quien la cámara del narrador acompaña a lo largo de todo el libro, es un personaje cebolla, como los llamo yo, que tiene muchas capas, porque en mi mente, si alguien hacía a Beatriz alguna vez, no iba a reclamarme nunca que era un personaje aburrido. Entonces, Beatriz, y aquí sí que tengo que ser muy cuidadoso, que no quiero hacer spoilers, Beatriz es un personaje que nos va sorprendiendo, y me puse súper abstracto porque no puedo ser concreto, que nos va sorprendiendo, que va cambiando frente a nuestros ojos, que además el libro no está en primera persona, no es ella la que narra la historia, pero la cámara, digamos, está tan cerca que casi podemos escuchar lo que está pensando, y lo que está pensando a veces no es tan cierto o a veces es cierto, pero cuando vemos la totalidad vamos descubriendo cosas distintas. En fin, no puedo decirlo mucho, pero Beatriz es muy importante para mí porque además, y esto es una cosa personal mía, a mí me fascina escribir sobre mujeres. Es muy curioso, no me enamoré nunca de uno porque soy gay, pero me enamoré de una manera mucho más poderosa, Claro. que es como personajes. Claro. Entonces, las mujeres además son fascinantes como seres humanos, por supuesto, pero además como personajes, porque las mujeres tienen muchas capas. Bueno, en la cosa práctica, ven 16 colores cuando los hombres vemos 3. El color uva, ¿qué es eso? ¿Me explica? El color musgo. Pero ven el mundo de una manera muy distinta, son fascinantes de escribir. Entonces, por eso, obviamente, le di el protagonismo inmediatamente a ella. No, y Beatriz además es muy particular porque tiene una profesión muy bonita, es mamá, a veces se encuentra... Es escritora de libros Sí, infantiles. es escritora de libros infantiles. Por eso dije, una profesión muy bonita. Muy bonita. Y tiene ahí a veces una disyuntiva entre lo profesional y siempre querer también la perfección, buscar esta perfección posmoderna que a veces nos acompleja y que desafortunadamente nos acompaña en el día a día. Y si a eso se le suman los fantasmas de Beatriz con el lugar donde vive. Exacto. Y con otras personas, por ejemplo... Los vecinos. Los vecinos, se complejiza. Pero me gusta mucho también la forma en la que tocas la maternidad y cómo ella se esfuerza mucho por entrar en ese espacio, Bueno, y lo asume de una manera muy personal. Lo que pasa es que ahí tocaste un tema que me toca directamente, Claro. que es el tema de las paternidades, Claro. en mi caso. O sea, yo durante mucho tiempo, y lo cuento porque además es muy público, he escrito libros sobre eso y me han perseguido por los periodistas y hasta los troles, no te puedes imaginar. Durante mucho tiempo mi marido y yo tratamos de adoptar a un hijo, y fue muy complicado, fue muy difícil, finalmente no pudimos. Y fue muy complicado para mí como ser humano enfrentarme al proceso, porque el proceso lo que hace es cuestionarte permanentemente. De partida, ¿por qué 2 hombres quieren un hijo? Pero ¿por qué quiere ser papá? Y cuando finalmente estoy seguro que sé que hay padres o madres, la pulsión por tener un hijo es algo que no tiene lógica, que no hay un raciocinio detrás. Hay una cosa instintiva, probablemente, hay una cosa de supervivencia humana.
tus células se orientan en esa dirección, pero cuando te preguntan qué clase de papá vas a ser, por qué quieres ser papá, tú no estás capacitado para ser papá y tú tienes que defender este impulso por ser padre, en mi caso al menos generó temas. Generó temas, obviamente. Escribí un libro que se llama Gente como yo. De aquí, de alguna manera, se cuela eso. Y tengo el convencimiento absoluto que padre o madre no es simplemente la persona que pare o que presta un espermatozoide, sino que es el que se pasa 2 noches desvelado tratando de bajar la fiebre. Eso es para mí la persona que puede adquirir ese título, ¿me entiende? Y en este caso, a pesar de que esto es un thriller a lo más Quién mató a Sara, donde hay crímenes y cosas y nada es lo que parece, y misterios y cosas, hay una cuna que cuestiona o que pone en evidencia un poco qué te hace ser madre o qué te hace ser padre, qué merece ese título y lo peor de todo, digamos, o lo mejor para mí como escritor, qué estarías dispuesto a hacer por ese hijo o esa hija. Porque también es muy cierto, y aquí me voy a poner súper clichoso y me vale, porque para eso uno ya es viejo, es cierto que cuando uno tiene hijos descubre un nivel de amor que no había experimentado. Es cierto. Es cierto. Y eso es la maravilla más grande que existe. Pero al mismo tiempo, junto con ese amor más maravilloso que conoces los terrores más maravillosos, más espeluznantes. Porque ante la sola posibilidad de que a mi hija le pase algo o alguien le haga algo, pues se me falta la respiración. Y esos miedos yo no los tenía antes. Entonces ahora ando manejando y nos parezco un viejito manejando porque no acelero, porque digo, porque si me chocan. Y ahora que venía en el avión para acá, se cae el avión. Y bueno, por suerte dejé pagar la casa. Y, cosas que no pensaba antes. Y todos esos miedos y esa alegría y cosas son los caldos de cultivo que los escritores tenemos para escribir. Claro. Y que aunque uno esté hablando de un asesino en un pueblo, lo que sea, se cuelan. Claro, totalmente. Ahora también hablemos de uno de nuestros grandes principales y ejes, Marco. Marco, el marido. El marido. Todo esto parte... Todo esto es un el thriller marido. tremendo, ¿eh? Pero vamos a ir ahí, el marido. Es que, ¿sabes lo que pasa? Todo esto parte de... Yo tengo 2 grandes miedos en la vida. A los payasos, yo tengo pánico. O sea, que nunca nadie me vaya a acercar. ¿Y de dónde sale ese miedo? No tengo idea, no sé, pero a mí se me acerca un payaso Sí. y me puedo desmayar. De hecho, una vez se me acercó en un restaurante y me caí de la silla. Tuvieron que levantarme, fue un escándalo. Pero eso, pánico a los payasos. Y a lo otro que le tengo mucho miedo es a la gente perfecta. A la gente que perfecta, esta gente que se vende como perfecta, que dice, ay no, fíjate, con mi marido, con mi esposa, llevamos 25 años de matrimonio y nunca hemos discutido. Y digo, qué gente tan rara, ¿cómo hace eso? Obviamente eso es mentira. O, no, con mis hijos, mira, yo nunca nada, la familia perfecta. ¿Cómo le hace? O sea, no les creo, obviamente. Y yo parto de la base, y estarán de acuerdo conmigo, que la gente que tiene que hacerse públicamente la perfecta es porque esconde algo. Allá hay algo escondido, allá hay algo. Yo vivo en un barrio que es como así, me da como un pudor espantoso porque son como estos suburbios, como, ¿se acuerdan de la película Hombre Manos de Tijera? Claro. Como así. Y cuando yo pasé con el auto por primera vez, le dije a mi marido, le dije a Anthony, yo te aseguro que en algún momento de nuestra vida, cuando estemos viendo aquí, vamos a descubrir que en la casa de allá hay 2 cabezas en un refrigerador, porque nadie puede tener una casa así sin matar a alguien. Entonces, esa gente perfecta, y además esa gente perfecta es la que me ha hecho la vida imposible muchos años. Claro. Es la que no me Por dejaba supuesto. casarme, es la que no me dejaba poner a mi marido en el seguro social, en mi seguro médico, es la que no me dejaba adoptar, es la que... y la que ahora nos tiene viviendo en Florida como si estuviéramos en el viejo oeste y hemos retrocedido 200 años. Entonces, digamos que es una revancha inconsciente, porque no lo hago a propósito, pero me encanta meterme en las casas de esa gente perfecta y simplemente levantar la alfombra. Y mirar lo Y que ver hay los debajo. marcos que hay debajo de la alfombra. Exactamente. Entonces esta historia tiene como, digamos, como detonante, como digamos, detonador de la historia a este marido perfecto,
a este hombre perfecto que se llama Marco, un abogado prestigioso, guapo, Trajezazos. así, trajeado, de los que nunca sudan, de los que nunca la barba se les nada, así el marido perfecto. Y por supuesto su esposa perfecta, que es Beatriz, está muy feliz con este marido perfecto, etc. Y de pronto este hombre perfecto lo encuentran al comienzo de la historia tirado en el suelo en el despacho de su casa con un tiro en la cabeza. Tras. Ah, Se lo pegaron, se lo pegó él, como sea, no calza con el porque un marido perfecto no se pega un tiro. ¿O sí? O sí. ¿O sí? O un hombre perfecto, un marido perfecto no tiene enemigos que le vayan a pegar un tiro, menos adentro de la casa. Entonces Beatriz no entiende nada, la escritora de libros infantiles que vive más en la fantasía que en la realidad, porque por algo la puse teniendo esa profesión, esta mujer que vive más en la fantasía que en la realidad, que escribe libros sobre el sol que se columpia por ahí, que con un trajecito amarillo, en fin, tiene que enfrentarse a esta realidad. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y ella empieza a tirar el hilito. Y ahí yo aquí anoté, Marco rompe toda la quietud. Aquí lo anoté. Y es que ahí se despliega toda una, pues sí, una intriga porque también están todas las personas que habitan, lo que yo en un principio, te decía allá afuera, asumí que era un fraccionamiento cerrado, como estos fraccionamientos que están en los suburbios, pues. exactamente, Y en el que después, vivo yo. en el que vives En el que tú. vivo yo. Y luego no, claro que después caí en cuenta que era un pueblo y que eso también ya nos platicarás más adelante qué va a pasar aquí. Sí, porque es un personaje, Pinot Mar. Exacto, porque es un personaje principal, es este gran escenario donde sucede todo. Y me gustaría que habláramos de este escenario principal y las personas que habitan. Bueno, de hecho le puse Pinot Mar, así siendo súper burdo, porque yo dije, bueno, como no existe, le voy a poner pino, porque como que tiene vegetación y verde y árboles, y mar por si necesito agua en algún momento. Y así, es como, ¿te acuerdas de esos platos en restaurantes que se llaman los mar y tierra? Claro. Que tienen como el pedazo de carne con un camarón, entonces es como de mar y tierra. Pinot Mar es como mi mar y tierra, tiene de todo, y además lo que me sirva, ¿entiendes? Y como para redondear un poco la idea, lo que te estaba contando antes, es que estoy escribiendo un nuevo libro de thriller también, muy en el tono de Cuando nadie te ve, y también sucede en Pinot Mar. Entonces lo que estoy haciendo es desarrollando una serie en mi cabeza de thrillers de Pinot Mar. Entonces Pinot Mar va a ser un personaje muy importante para mí los próximos años, porque voy a estar viviendo. Claro, es un universo nuevo. Tengo un seguro de vida muy grande, porque vivir en Pinot Mar es muy complicado, pero los próximos años voy a estar viviendo ahí y voy a estar generando esas historias desde ahí. ¿Cómo sería una persona que vive en Pinot Mar? O si yo fuera a comprar una casa en Pinot Mar, ¿qué me dirías para decirme, sí, vente a vivir para acá? Pinot Mar es el paraíso en la tierra, con voz así como de anuncio Claro, de los años 50. con voz de anuncio gringo, obvio. Exacto, obvio, y como obvio. además las mujeres son como estas mujeres perfectas de los años 50 Sí, que sí. despiden al marido en la puerta con un discreto y primoroso saludo de su mano, luego con una sonrisa coqueta hacen los deberes de la casa, como toda mujer que tiene que hacerlo, y esperan al marido con una aceituna en la boca en la noche cuando él regresa muy cansado de su trabajo y de proveer para toda la familia. Ese sería el spot oficial de Pinot Mar. Yo te diría, ven, a riesgo de tu vida. Exacto. Pero se supone que Pinot Mar, en mi cabeza, si alguien vio alguna vez esa serie que se llamaba Esposas Desesperadas, es como eso, es como Wisteria Lane, es como Stepford Wife, estos lugares como escenográficos, donde los pastos son muy verdes, donde las casas son bellas, donde no hay una hoja que no hay un mendigo, por supuesto, en las calles. No, por supuesto. Todos los niños corretean primorosos por las calles en sus bicicletas, los perros ladran melódicamente. Todo es bellísimo hasta que se cierran las puertas. Y ahí no sabemos qué pasa. Y ahí adentro. sí, y cito, escapar de tus fantasmas, escapar de tus miedos. Exactamente, Que por también supuesto. es como uno de los grandes mensajes y también misiones de este gran thriller que tienes que, de alguna manera, escapar de todo eso que te acompaña. Pero bueno, los vecinos. Los vecinos. Hablemos, por favor, de los vecinos. Lo que pasa es que en todo suburbio, y eso lo viví en carne propia, digamos, los que te autorizan tácitamente a vivir en el suburbio son los vecinos. Si te ponen mala cara, te jodiste, Sí. porque te van a hacer la vida imposible y te vas a tener que ir.
Imagínate lo que fue para nosotros llegar 2 hombres a vivir este suburbio. Somos lo más étnico y lo más diverso que ha pisado ese barrio en 50 años. Claro. Y al principio yo miraba las caras de mis vecinos y era muy... Porque además, por supuesto, mi marido a propósito pintó la casa azul con la puerta morada. Entonces, en una casa de barrio donde todas las casas son grises o blancas o color huevo, que no sabía que era un color que existía, pero hay un color, parece cáscara de huevo, que es como muy famoso en los suburbios de allá. Y entonces, bueno, finalmente terminamos siendo aprobados por Por esta los micro marcos. sociedad. Sí. Pero los vecinos son un tema muy importante en los suburbios. Si te toca un mal vecino en un suburbio, te echa a perder la vida. Sí, sí, sí. Y a la Beatriz le llegan unos vecinos muy misteriosos, que además son mis personajes favoritos del libro, tengo que decirlo, que son Gladys y Octavio. Y Beatriz, a quien le gusta mucho nadar en su alberca, Ah, el agua. el hablemos agua, de eso. que le gusta mucho nadar en su alberca todas las noches, empieza a ver cada vez que se mete a la alberca en la noche que está Gladys, ahí la vecina, mirándola desde la ventana, en un homenaje directo a la película La ventana indiscreta de Hitchcock, The Rare Window, pero ahora desde el punto de vista del observado. La película de Hitchcock está desde el punto de vista del que observa, aquí desde el punto de vista del observado. Y Beatriz no entiende por qué esta vecina la mira y la mira y la mira, con cara de como pocas amigas realmente. Y entonces Beatriz hace lo que dice el manual de los buenos suburbios. La va a ver con unos galletitas. Y le toca la puerta y la vecina la deja con la palabra en la boca. Sí, Le sí, sí. cierra la puerta de un golpe. Y ahí empieza realmente el thriller. Desde el punto de vista de Beatriz, que dice, ¿qué le pasa a esta señora y a este marido de esta señora que me persiguen, me espían, me vigilan, tienen algo conmigo? Y entonces ocurre lo del marido y obviamente estos vecinos pasan a ser, de alguna manera, para Beatriz, los primeros sospechosos tal vez. ¿Tienen algo que ver ellos con la muerte de mi marido? ¿O sabían que le iba a pasar algo a mi marido y por eso me miraban así? ¿O pensarán que yo maté a mi marido y por eso me están mirando así? En fin, ahí esos personajes son, digamos, el gatillo que hace explotar el arranque del libro. Y bueno, tampoco puedo decir mucho porque obviamente esto es un thriller y en todo thriller hay mucho suspenso y hay mucho spoiler, pero terminan siendo fundamentales en el desarrollo de la novela. Y también hay una, como para no contarles de más, me quisiera ir sobre esta cita que tiene que ver con el agua, que es el siguiente recurso al cual quiero brincar para que hablemos de esto. Zambullámonos. Zambullámonos. Y dice, el agua sucia no puede lavarse. Sí, Me ese es un pareció así como, proverbio wow. africano. Ajá. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo, cuando estaba en la universidad, hace muchos años atrás, estudiando literatura, me tocó hacer un seminario sobre Freud. Ok. No Freud desde el punto de vista como de la psiquiatría, sino que desde el punto de vista del texto, de la lectura. Y me acuerdo que me impactó mucho porque para Freud el agua es el inconsciente. Son esos recuerdos o esas emociones que todos tenemos, a las que no le echamos mano habitualmente, pero que están ahí, como en la bambalina de la cabeza. De hecho, yo no sé leer eso, pero la gente que sabe leer el tarot, por ejemplo, me cuenta que el agua, las copas, son el agua y representan las emociones y los sentimientos más profundos. Entonces se me quedó siempre eso, siempre eso. Y yo necesitaba, de alguna manera, lo que les explicaba al principio, hacerlo abstracto, visual, concreto. ¿Y cómo hago concreto la reflexión? Si yo digo la palabra reflexión, no se genera una imagen en la cabeza. Si yo digo la palabra manzana, se genera una imagen. Si yo digo la palabra silla, se genera una imagen. Pero si yo digo la palabra reflexión, no se genera una imagen. Entonces tuve que hacer lo mismo que con el mal amor, que asociarlo a un árbol, Sí. aquí asocié reflexión a una alberca. Porque además estaba usando a Freud. O sea, Beatriz, cada tarde, cada noche, se sumerge en su alberca, según ella, para descansar, relajarse del día, pero lo que está haciendo en el fondo, sin ella misma darse cuenta, es sumergiéndose en sus emociones más profundas, en sus conflictos más profundos, esos que están ahí al fondo de la cabeza. Entonces, además, puse esta alberca porque... Que además está aquí, ¿no? En la portada. En la portada y en la contraportada, vemos la escalera también. porque además es fundamental la alberca para lo que sucede en la historia. Ahí tampoco puedo decir mucho spoiler, pero lo que sucede es fundamental. Y yo tenía la teoría de que se supone que el agua lava. Cuando a uno lo bautizan, Sí, le echan sí, sí. agua. No por algo no le echan agua, que se supone que eso lava el pecado.
Y Beatriz cada vez sale más sucia de esa piscina. Entonces está diseñada así, igual como cuando uno diseña una serie, como igual como cuando yo diseñé Quién mató a Sara o Donde hubo fuego, o estas series que hago para Netflix, que uno se hace como un esquemita, en el capítulo 1 pasa esto, en el 2 pasa esto, en el 3 pasa esto, en el 4 se mueren todos, en el 5 aparecen otros, en el 6 el camarógrafo se suicida, en el 7, en el 8, bla, 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 todo eso que uno va diseñando. Yo aquí diseñé la alberca. Entonces, hay un prólogo que comienza en la alberca, no hay alberca, no hay alberca, hay alberca. No hay alberca, no hay alberca, hay alberca, y en el epílogo termina en la alberca. Entonces, cada vez que hay una alberca, ustedes como lectores pueden saber, porque lo estoy diciendo yo ahora, que lo que viene es una exploración profunda de esos miedos, sentimientos, reflexiones del personaje. Y de hecho, hay un capítulo, obviamente, que es el capítulo, donde se revela todo, donde se descubre todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese capítulo está lloviendo muchísimo. Está la tormenta, está el agua, las ventanas están mojadas, los personajes están discutiendo y peleando empapados. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento fundamental en este libro. De hecho, cuando con mi editora española, porque el libro se publicó primero en España, que es la primera vez que me pasa en la vida. ¿Qué pasó? No sabemos. Bueno, ahorita nos cuentas. No, no lo sé exactamente, sí. Pero fue muy bien, sí, porque sí. no me habían pelado. Hasta que me pelaron. Yo creo que Sara tuvo que ver también mucho con eso. Pero me pelaron. Pero entonces cuando tuve que trabajábamos alternativas de portadas y cosas, obviamente, el tema de la alberca tenía que estar ahí. Claro. Pero también pudo ser la lluvia. También pudo ser la lluvia, pero es más difícil una foto de lluvia que una foto de alberca. Porque además la alberca, en el imaginario de todos nosotros, es para pasarlo bien. Claro. Es para tomar sol, es para nadar así, con un traguito en la mano, con un flotador. Es como para pasar un buen momento. Y en este libro, la alberca es todo lo contrario. Entonces también me gustaba esta imagen, porque si uno ve esa portada, podría parecer como un resort muy bonito, donde la gente va de la toallita amarilla y no hay nadie además, entonces vas a poder tirarte a la alberca hasta en cueros si quieres. Nadie te va a molestar. Pero resulta que no. Resulta que no. Oye, tú cuando yo escuché por primera vez esto de Freud y el inconsciente, lo visual, lo concreto, lo reflexivo, ¿dirías que a nivel personal el agua para ti también implica algo? Le tengo pánico al agua. ¿Ah, sí? Otra cosa que me da miedo. Los payasos, la gente perfecta y el agua. El agua. O sea, me meto a la alberca, nado feliz. No, le tengo pánico. Y yo creo que tiene que ver con ser chileno, porque uno que el más chileno es gélido. O sea, uno tiene calor en la arena, dice, déjame meterme al agua para que se me pase el calor. Se empieza a acercar y te empiezan a doler los huesos y dicen, no, mejor me muero de calor. Y además el Pacífico no tiene nada de Pacífico. Sí. Las olas son gigantescas. Y entonces yo no me meto ahí ni aunque me paguen. Entonces le tengo mucho respeto y al mismo tiempo como mucho miedo. Entonces el agua, y además cuando yo era chico se inundó mi casa porque se salió un río cuando yo tenía 10 años, tuvieron que sacar en bote. No sé, yo creo que tengo como un pequeño trauma con el agua. Sí, te lo pregunto porque me llama la atención la forma en la que describes el agua concretamente, esa materialización del agua a través de las palabras, que es muy particular y por eso quería preguntarte. De hecho, fíjate que tengo un libro que publiqué, ¿cuándo fue este? No, el año pasado creo, que se llama Naufragios, que tiene que ver con... Son 3 novelitas cortas, las 3 suceden en 3 islas distintas y en las 3 los personajes están naufragando, metafóricamente hablando. Entonces tiene que ver un poco con eso, con cómo el agua cambia los planes para siempre. Es verdad. O sea, uno va a ver una película al cine y se pone a llover y se jodió todo, porque ya no el tráfico. Una vacación. O unas vacaciones. Alguien me contaba ayer que había hecho sus vacaciones, que no había tomado vacaciones en 10 años y se fue a Puerto Vallarta y llegó a Puerto Vallarta y le llovió desde que llegó hasta que se fue. Entonces, claro, el agua cambia los planes y por lo general para mal. Es verdad. Sí, hay que ser muy positivo para echarle ganas cuesta querer al elemento agua. Sí, cuesta. A mí al menos. Sí. Bueno, por el tiempo, ¿les parece bien si pasamos a preguntas? No sé si quieras agregar algo más. Por mi parte, creo que diría que hay momentos importantes, fundamentales para mí, porque obviamente me reflejé maternidad, familia, imperfección, miedo, y me quedo con esto que tú dices, lo visual, lo concreto y lo reflexivo de este thriller. Pues mira, a ver, ¿quién quiere preguntar ¿Quién algo? quiere preguntar? Yo contesto todo siempre. Antes no contestaba la edad, pero ya está en Wikipedia, así que me jodí. Hola. Hola.
Más que una pregunta, una petición, A ver. ¿alguna vez has pensado en hacer talleres de creación literaria, de personajes, de guionismo? He hecho muchos. Y no- He hecho ¿y yo muchos. dónde está? He hecho muchos talleres, me encanta. De hecho, yo viví muchos años en Puerto Rico, viví 10 años en Puerto Rico y me fui a vivir a Puerto Rico porque me invitaron de una universidad a dar clases. Y di clases de creación literaria y de escritura de guiones durante 9 años de esos 10. Ahora por el tiempo me resulta un poco difícil, pero he estado consistentemente haciendo masterclass, haciendo seminarios audiovisuales. Si me sigues en redes, pues lo verás, porque lo pongo cada tanto. Ok, No gracias. tengo una clase que venga pronto, pero probablemente en el 2024 va a haber algo que voy a hacer. Hagamos uno de mujeres, ahora que dijiste que te De gusta personaje tanto. femenino. Sí, imagínate. Ah, sería genial. ¿Verdad? Y vamos a ir todas las que estamos aquí, Me todas. encantaría, me encantaría. Viene la clase de mujeres hecha por un hombre. Pero bueno, No, bueno. a ver. Mi nombre es Alejandro, soy delegado de Movimiento Arcoíris por México y mi pregunta sería más que nada, ¿has tocado tu vida personal en gente como yo? Sí, Me gustó bastante y creo que la gran mayoría de la diversidad sexual hemos pasado por algo lo mismo que tú has pasado. Eh, ¿qué, qué, qué es lo que hace falta, no solamente en México, sino en el mundo, para que la gente cambie y no tenga esa fobia hacia nosotros, más que nada? Y espero que sigas escribiendo más para la diversidad sexual porque abres un preámbulo muy grande y de una u otra forma creo que tú tenías que estar allá, en el área de LGBT también. Nada más, es en serio. pues mira, no sabría qué responsabilidad más grande la pregunta, porque ¿qué hacer? Lo único que te puedo decir es lo que yo hice. Y yo siento que yo no tengo derecho a pedirle a nadie que cambie para quererme. Ni a mi marido, ¿me entiendes? O sea, a nadie. Yo no tengo derecho a nadie a decirle, ay, ¿por qué no cambia para que me quieras mejor? No. Pero sí yo tengo el deber de hacer lo necesario para que esa persona cambie y aprenda a quererme, como yo me merezco. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Ser siempre muy verbal, ser siempre muy abierto, ser visible. Yo nunca, ni en los ambientes más conservadores en los que me he movido, he presentado a Anthony como mi amigo, por ejemplo. Nunca he dejado de decir lo que soy, para bien o para mal. Porque yo tengo una teoría, y es que lo único que rompe el prejuicio es la visibilidad. El prejuicio es ignorancia. La palabra lo dice, prejuicio es un juicio que uno tiene antes de conocer lo que está juzgando. Y hay prejuicios para todo. Que las mujeres guían el coche más mal que los hombres. Mentira, porque si tú ves las estadísticas, el 99% de los accidentes más graves están protagonizados por hombres. O prejuicios que detesto. Es que los pobres son pobres porque quieren, porque son vagos. Odio eso. Son prejuicios, son prejuicios. Entonces yo decidí que mi manera de romper prejuicios era siendo visible y demostrando que bajo el techo de mi casa no pasa nada de diferente de lo que pasa a lo mejor en la casa de mi hermano, que es un señor heterosexual casado con una señora heterosexual, con hijos heterosexuales, y te aseguro que no pasa nada distinto. Y por eso, a pesar de yo ser una persona muy privada y muy íntima, he expuesto, muy consciente y con muchos límites, por supuesto, mi realidad familiar, mi realidad personal, etc. Esa es mi teoría con respecto a las cosas y es lo que está al alcance de mi mano. Yo no puedo irme a las casas de las otras personas a bofetearlos y a hacerlos entrar en razón y demostrarles que su homofobia o su racismo o su machismo o su xenofobia o lo que sea es una atrocidad. Pero puedo desde mi pellejo, desde mi piel, desde lo que soy, mostrar lo que soy y demostrar que no hay nada de distinto y que finalmente somos idénticos todos porque somos distintos y por lo mismo merecemos los mismos derechos. Eso sí no me he quedado callado nunca, ¿entiendes? Y no me pienso quedar callado.
Y estoy viviendo en este momento una situación muy complicada porque el estado donde vivo, que es Florida, tenemos un gobernador abiertamente homofóbico y terrorífico que está haciendo las cosas cada vez más complicadas. A tal punto, por ejemplo, que ya no nos atrevemos a ir los tres, mi marido, mi hija y yo, al supermercado juntos. Siempre uno se queda en el auto, o porque además el estado donde vivo permite andar con armas cargadas. Entonces, ¿qué pasa si yo voy al supermercado de la esquina a comprar pan y resulta que hay un loco que le caigo pésimo porque voy de la mano a una niñita y hay otro señor ahí involucrado en la ecuación y resulta que ¿me entiendes? Nos mete un plomazo. Pues, pero no por eso me voy a quedar callado. Entonces, eso es lo que yo hago y eso es lo que yo he hecho. Ahora, curiosamente, yo no me siento a escribir libros para la diversidad. De hecho, nunca me he sentado a escribir para nada. Me siento a escribir porque tengo esa pulsión necesaria para obligarme a suspender mi vida por un año a hacer otra vida, que es la ficticia. Pero obviamente no puedo escapar a quien soy. Y se cuela siempre todo ahí. Así que no sé si contesté la pregunta, pero es lo que yo hago. No, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Yo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo llegué aquí de casualidad, viendo el programa de la feria, se me antojó el título y bueno, lo fui a comprar inmediatamente. Yo tengo círculos de lectura en Monterrey y lo que quiero preguntarte es si estás abierto a invitaciones a comentar con lectores tus Pero historias. obvio, Okay. pero claro, además me encanta hacerlo. Okay. Ya llevo varios clubes de lectura con este libro. La próxima semana, el próximo viernes, me toca en la clausura de un taller, o sea, de un club de lectura que donde participo yo. Me acaban hoy de decir que en febrero vamos a hacer otro, así que por favor, yo te digo que Paso sí aquí. desde ahora. Dejamos Me aquí mis encanta, datos. me Muchas encanta. gracias, felicidades. Gracias, Suena muchas muy gracias, bien la Bea. historia. A ver, mira aquí. Ya va el micrófono. Rellena, Gina. Rellena. Hola, otra vez. Creo que ya se escucha así. Bueno, mi pregunta es un poco de respecto al libro, porque todos sabemos que eres un súper fan de Agatha Christie, de Súper fan. las novelas policíacas y thrillers y esto. ¿Y por qué antes no habías escrito como un libro como thriller? O sea, ¿por qué hasta ahorita? Yo, en lo personal, yo lo estaba esperando desde hace ¿De mucho verdad? tiempo, sí. Pues yo ni siquiera sabía que podía hacerlo, fíjate. Pero yo soy súper fan igual de novelas policíacas y de thrillers y así. Entonces, yo estaba esperando un libro tuyo y pues, ¿por qué hasta ahorita? No lo sé, no lo sé. Tal vez porque, si me lo preguntas, para mí el thriller es muy visual. O sea, ver un callejón oscuro, una mano enguantada asomándose, un primer plano de un cuchillo, es como lo más evidente, lo más obvio. Y además, cuando tú escribes audiovisual, lo más importante siempre es lo que le pasa a los personajes. Entonces yo siempre me centraba mucho en encontrar cosas que le sucedieran a los personajes, que suba por la escalera, que baje por el techo, que se meta por el drenaje de la tubería, que lo atropellen, que espíe al vecino, cosas, hechos. Pero de pronto cuando se me ocurrió la idea de Cuando nadie te ve, yo ni siquiera sabía que iba a ser un libro. Se me ocurrió la idea y de hecho, esto es casi una infidencia, pero cuando yo escribí, no, fue antes de escribir, a mí me llamaron de Netflix el año 2019 para preguntarme si quería escribir una serie para ellos. ¿Qué dice uno? Pues que sí, Pues obviamente. sí. Después colgué y me Obvio. desmayé, ¿entiendes? Y me vino como un ataque de pánico y tuvieron que ponerme una bolsa. Así. Bueno, todo el showcito, todo lo hice completo, pues soy dramático. Pero entonces, para poder presentarle a Netflix ideas, me dijeron, muy bien, pero mándanos sinopsis y ojalá unas 5 para de esas 5 elegir una. Entonces yo me encerré durante varios días a inventar historias. Inventé Quién mató a Sara, inventé inventé Cuando nadie te ve. Y armé mi paquetito para mandar por mail las 5 historias, las 5 sinopsis. Y a última hora saqué esta. Y la saqué porque por intuición, y no estaba equivocado, pensé que en esta historia iba a ser más importante lo que los personajes pensaban que lo que los personajes hacían.
Por lo tanto, mi apreciación en ese momento era que podía funcionar mejor como libro que como serie. Entonces la dejé fuera. Escribí Sara, pasó lo que pasó, escribí las 3 temporadas de Sara, estaba escribiendo, estaba como por la mitad de Donde hubo fuego, que es una serie que hice después de Bombero, que también la hice acá en México, y tuve como una pausa, no me acuerdo por qué, en donde podía empezar a escribir algo nuevo. Y me acordé. Y me puse muy nervioso porque dije, claro, a esta edad hacer algo por primera vez es difícil, como que uno ya ha hecho todo, se supone a esta edad. Dije, pero nunca he escrito un thriller literario, ¿podré? Y basta con que yo mismo dude de mí mismo para que la otra mitad de mí mismo diga, ajá, pues ahora lo vas a hacer para demostrar que puede. Me lancé a hacerlo. Fue súper casual, no fue premeditado. Y mira todo lo que pasó, porque resulta que a raíz de eso, España, que siempre había sido tan elusivo conmigo, dijo, ay, me encanta, pues vamos a hacerlo. Y entonces después se sumó, por supuesto, México, que es mi patria casi, y después se sumó Chile, y después se sumó Estados Unidos, y bla, 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 y ahora viene el nuevo thriller. O sea, como que hubo un giro, de nuevo, en mi carrera, gracias a este libro, que no estaba planeado. Inventaste una ciudad. Inventé una ciudad, un pueblecito, y pues le voy a sacar el jugo al pueblecito ahora. A ver, no sé cómo estamos de tiempo, ¿Cómo pero a lo vamos de mejor hay tiempo? tiempo para una más. Sí. Ah, Sí, pues, perfecto. para 2 más entonces. Sí, 2 más. O ya quedó todo clarísimo. O ya no hay preguntas. Ah, pues, muy bien. Bueno, es respecto al Filo de tu piel. Alguna vez comentaste igual que iba a ser una serie, pero ya no se supo nada después, o al menos yo ya no supe nada, entonces no sé si sí se va a hacer o no se va a hacer. Mira, después de ¿Quién mató a Sara? Hubo un interés muy grande de la industria audiovisual por mis libros. Y de hecho se compraron los derechos audiovisuales de muchos de mis libros. Y hay proyectos que ya entraron en tierra derecha, que ya tienen los contratos firmados, que por lo tanto no puedo decir mucho de ellos, pero ya hay varios que se están trabajando y que van a llegar a la pantalla en algún momento. De hecho, se vendieron los derechos de este también. Y la próxima semana tengo que tomar un avión para ir a Madrid para precisamente hablar de ese tema, porque se vendieron los derechos de este libro. Con respecto al Filo de tu piel, sí, se vendieron los derechos de la historia. Todavía, la televisión es muy lenta, no es tan rápida como uno quisiera. Y todavía están discutiendo si quieren hacer o una película o una serie. Yo espero que se decidan pronto. Yo no estoy involucrado en eso porque además creo que es una mala idea que el mismo escritor esté involucrado, al menos porque yo no soy capaz de poner distancia. Entonces, cuando hay que hacer cambios, porque siempre hay que hacer cambios, yo digo, no, pero si está tan bonito como está, no lo cambie. Entonces voy a hacer un problema siempre. Pero voy a ser siempre productor ejecutivo de esos proyectos. Así que todavía sigue vivo eso. No tengo muy claro qué, pero está dentro de todo este paquete de proyectos que se están haciendo y que están en marcha. ¿Alguien más? Acá. Bueno, y ahorita también está muy interesante cómo se ha movido la industria, ¿no? Increíble. Que eso es una Ahora cosa se que- venden los derechos Sí. antes de que los libros se publiquen. Eso es espectacular. Y qué fortuna que también seas parte de ese ecosistema que conoces muy bien, de fondo, de trayectoria, de carrera, y que ahora ejecutes como Sí, las dos ha sido cosas. fascinante. Ha Sí. sido fascinante estar desde los dos lados. Sí. Bueno, de hecho, que tú hablabas, Alejandro, de Gente como yo. Sí. Gente como yo es un libro también, es una historia muy particular porque antes ese libro fue una audioserie. Se hizo una audioserie que yo escribí como audioserie, Sí. no como libro, la escribí como audioserie. Y le fue muy bien como audioserie en español, después se hizo la versión en inglés, People Like Me, que también le fue muy bien. Después entra Penguin, que saca la versión narrativa, literaria de Gente como yo, y también se vendieron los derechos audiovisuales de Gente como yo, y ya hay piloto escrito, capítulo escrito, y los leí, están preciosos, preciosos, y espero que eso llegue muy pronto a la pantalla. Oye, ¿y te diste cuenta, chiquito, que tenías esa facilidad para leer, para escribir, el talento? Sí, Sí. sí. Qué Empecé a increíble. escribir muy chico. Qué increíble. Perdón, ya, Sí, te dejo perdón, hablar, te sí. dejo hablar. Discúlpame, discúlpame. Es que me emociono yo también. Bueno, es que casi era igual. Bueno, sabemos que has escrito bastante. Son 2 preguntas. Una, ¿qué es lo que haces? ¿Te encierras?
te vas a un retiro para escribir y tener el éxito que tienes. Y sobre todo, la segunda pregunta sería, ¿qué lectura marcó tu vida para ser el escritor que eres ahorita? Wow, qué bonita pregunta. Sí, no, yo quisiera poder irme a la paz y la tranquilidad. Es imposible, es imposible. Escribo en los aviones, escribo en los hoteles, escribo en los autos, escribo en mi casa con Leonora saltándome por encima de la cabeza. Una vez estaba escribiendo una telenovela que fue muy famosa en Chile, que se llamó Dama y Obrero, pero muy famosa, pero muy, o sea, de esas que paralizan el país. Y estaba escribiendo el último capítulo en un bote, porque me estaban llevando de una ciudad que se llama Puerto Montt a una isla que se llama Chiloé, que hay que ir en bote, en un ferry. Y había marejada, y entonces yo me saltaba el computador en las piernas y estaba escribiendo el último capítulo que tenía que mandarlo, sí o sí. Y alguien de los que estaba en el bote por detrás vio que era el libreto de Dama y Obrero, Y filtró. que era, no, que filtró, pegó un grito, ¡es el escritor de Dama y Obrero! Y se vino como una bataola de 200 personas que por poco nos damos vuelta, porque todo el bote estaba distribuido así y llegaron todos al mismo punto. Y la persona, yo iba con alguien de Alfaguara en ese momento, de la editorial, y la pobre persona que me acompañaba a la editorial, con la cartera les pegaba, déjenlo, déjenlo. Y yo tuve que pararme en una silla y como a calmar, perdonen, miren, necesito escribir el último capítulo. Sí, en efecto, es el último capítulo de Dama y Obrero. Si ustedes me dejan escribirlo de aquí a que lleguemos a puerto, yo les juro que les cuento un spoiler. Pero por favor, necesito que me dejen en paz porque si no, no voy a poder entregar el capítulo. O sea, así escribo. No tengo otra alternativa. Bajo presión, en las peores condiciones, y he tenido que aprender a ser efectivo, eficiente, en condiciones adversas, digamos. ¿Y qué libro me marcó la vida? Y es un libro que además releo todos los años. Es de un mexicano que se llama Juan Rulfo, que es Pedro Páramo. Pedro Páramo para mí no existe. No hay otro libro que se acerque a Pedro Páramo. Y yo, porque además mi relación con Pedro Páramo fue muy conflictiva la primera vez que lo leí, pues no entendí nada. Y me lo dieron en el colegio a una edad que le dan a uno esos libros que no correspondería. Y la profesora, además, muy poco hábil, dijo, léanlo. Y no hubo como contexto, acompañamiento, nada. Y yo lo leía y yo lloraba, decía, pero no entiendo, no entiendo. Y entonces hablé con ella y le dije, profesora, tengo un problema grave, no entendí el libro. Me dijo, pero es que no importa, porque los libros no se entienden, se sienten. ¿Qué sentiste? Le digo, bueno, sentí como calor, sentí hasta miedo, porque había voces. Y como que me dio la impresión que esas voces eran como muertos. Pues sí, pues entendiste, Pedro Páramo. Entonces, Pedro Páramo a mí me regaló, no solamente una lectura de por vida, sino que me regaló la capacidad de recordar siempre que los libros no se entienden, se sienten. Y eso para mí ha sido uno de los mejores regalos, no solamente para mi vida, sino también para mi carrera. Yo no quiero ser entendido, yo quiero que sientan lo que yo escribo. Me vale madre si alguien entendió o no entendió, porque no lo hice para eso. Y yo soy un lector que lee para sentir, no para entender. Entonces, por eso para mí fue tan importante ese libro. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Yo te sigo más por tus series, sinceramente más que tus libros. Ella es la lectora. Después de ver ¿Quién mató a Sara?, me sorprendí encontrar en Netflix, no en HBO, Candy. Candy Cruz, sí. Se acaba de estrenar hace Es menos de un mes. divertidísima. ¿De dónde surge? O como no esperaba un autor como tú encontrar algo tan divertido. No sé si la han visto, pero salió hace un mes por HBO Max una nueva serie mía que se llama Candy Cruz, que es totalmente opuesto a todo lo que he hecho, que es una comedia sabrosísima, divertida, de una muchachita que cocina, que cocina como los dioses, y su familia, sin decirle, la matricula, la inscribe, digamos, en un concurso tipo MasterChef y queda seleccionada, a pesar de que ella no quiere hacerlo. Y cómo eso le cambia la vida a ella y a todos los que la rodean. Pues muchas gracias. ¿De dónde viene eso?
¿De dónde viene eso? Viene exclusivamente, bueno, yo viví muchos años en México y para mí la comida mexicana es insuperable. Entonces viene de ahí, obviamente, de mi amor. Candy Cruz es un gran homenaje que yo hago a la comida mexicana, a lo que representa, En México es muy divertido, la gente quiere que tú engordes. O sea, la gente quiere atiborrarte de comida. Anda tú a decirle que no a un mexicano cuando te invitó a cenar a tu casa. No. O sea, si no te comes 2 platos, es una ofensa. Y además lo hago muy feliz, porque me encanta comer. O sea, para que tú entiendas, cuando yo cumplí 30 años, yo vivía en México. Y yo le pedí a mis amigos de regalo un taquero. Y me mandaron un taquero con el trompo al pastor y me comí 36 tacos al pastor. Desde las 12 del día como hasta las 11 de la noche. Estuve 2 días en cama, pero mis 30 años los empecé con sabor a pastor. Así que Candy Cruz viene de ahí, de mi pasión por México, de mi amor por México y sobre todo de la diversidad culinaria que tiene México, que son como 100 países en uno, por Dios. Sí. Y ya me dijeron que nos tenemos que callar e Ay, ir. qué triste. Bueno, me voy a sí. firmar libros sí, ahora. al stand, ¿no? Al O sea, stand. nos vemos en el stand, ahí van a estar firmando los libros. Y gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Gracias Gina y gracias a todos. Nos vemos para el próximo libro.